Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Mirémonos de cerca a través de nuestro canal de YouTube ISB TV. El día de hoy vamos a entrevistar a un importante oftalmólogo subespecialista en retina, el doctor Rodrigo Pincheira, quien nos va a hablar de un tema de suma importancia para la comunidad, principalmente con el tema ¿tienes diabetes? Esto podría estar afectando tu visión sin que lo sepas. Doctor, dado lo que mencioné inicialmente en relación a la diabetes, en el mundo resulta que un 11% aproximadamente de la población padece esta enfermedad, que es un número importante. En Sí. Chile, entre el 12 al 14% de la población también padece de diabetes, que es un número superior a los 2 millones de personas. La diabetes ataca distintos órganos, entre esos Bien. los ojos, Le llaman una de las grandes epidemias del siglo XX y siglo XXI a la a diabetes. la diabetes. Es un tremendo problema de salud pública, no solamente nacional, sino que a nivel mundial. Yo esta clase de retinopatía diabética la hacía, me acuerdo, a mis estudiantes hace 10 15 años, ya hablábamos de unas estadísticas de alrededor del 9 al 10%. Y ahora estamos acercándonos al 11, incluso al 12, como tú bien comentabas. Y la cosa, al contrario de ir mejorando, va empeorando. Y eso es porque los hábitos de la gente no mejoran. Al contrario, hay más sedentarismo, hay más problemas de alimentación con ultraprocesados, mucho consumo de azúcares refinadas, por lo cual va generando todos estos trastornos. Y esta enfermedad que antiguamente se asociaba a la gente adulta, ahora la estamos viendo incluso en adolescentes y en niños. Entonces, es un tema de gran preocupación y de gran relevancia. Es una enfermedad silenciosa. ¿Cómo podría esta enfermedad atacar nuestra visión? Tiene varias formas de atacar, pero como tú mencionas, los primeros estadios de la enfermedad son silenciosos. Ujú. Así que de ahí que los pacientes diabéticos tienen que cuidar muy bien su parte metabólica, que esté muy bien su azúcar, que esté muy bien su colesterol, que esté muy bien la presión arterial, porque de esa forma el ojo, y no solamente el ojo, sino que los otros órganos que son blancos de la diabetes, como el riñón, la circulación periférica, los nervios, todo eso se van conservando en el tiempo y puede uno tener la enfermedad bien llevada por años. Por el contrario, si el control metabólico es malo y las glicemias no andan bien, se empiezan a deteriorar. Y en la visión, uno de los primeros síntomas que pueden aparecer es la visión borrosa. Y que es en general una pérdida de visión que es como una pérdida lenta de visión. Eso se debe por acumulación de líquido en la retina. Que por acumulación de De líquido. líquido en la retina. Claro, esa es Es- como de las principales causas de pérdida de visión del diabético cuando ya empieza a sufrir consecuencias producto de la diabetes en los ojos. Otro de los síntomas que puede producir es que las personas pueden tener bruscos cambios de enfoque. Me explico, los pacientes, por ejemplo, tienen sus lentes y ven bien con sus lentes y de pronto se dan cuenta que en la mañana no ven bien con los lentes y en la tarde sí. O sea, estos cambios bruscos de visión durante pocas horas se debe a que la glicemia está muy alta. Y entonces eso genera una deshidratación del ojo, el ojo se acorta un poquito y eso le genera un desenfoque. Doctor, en problemas de salud visual en relación a la diabetes se habla mucho de la retinopatía diabética, que es algo muy común por lo que vemos nosotros acá en nuestra clínica. Claro. ¿Nos podría comentar en qué consiste la retinopatía diabética? La retinopatía diabética es el ataque de la de transformar el estímulo luminoso en un impulso nervioso. O sea, es una capa súper importante. Y entonces lo que va pasando con la diabetes es que se va cortando la circulación. La retina tiene una circulación que es bien particular, está compuesta por pequeños capilares y la enfermedad va generando oclusión de esos capilares. Y ese cierre de los capilares va generando una serie de trastornos, hasta producir problemas serios de visión. Hay pacientes que se pueden quedar ciegos por la retinopatía diabética. Ah, pero dado que, bueno, se parte con la retinopatía diabética, ¿esto podría desencadenar otras patologías oculares? Sí, no solamente la retina se ve afectada por la diabetes, como le había explicado ahora hace poco, están estos cambios bruscos de la refracción, y eso es una forma como
precoz debe darse cuenta que a lo mejor la diabetes no anda bien. De hecho, muchas personas son diabéticas y no saben que son diabéticas. Claro. ¿Ah? Entonces, eso es importante que la gente se haga los controles preventivos. Eh, los pacientes diabéticos también hacen más cataratas. Eso Ya. también es una forma de pérdida de visión lenta. Y cuando tenemos ubicada la retinopatía diabética en una fase avanzada, tenemos pérdidas de visión que son bruscas, violentas. Un ojo que un día veía en unos pocos minutos, de repente queda sin visión. Y estas pérdidas de visión pueden atacar primero un ojo o ambos ojos. Claro, Es variable, generalmente me los imagino. pacientes consultan cuando notan la pérdida de visión en un ojo, pero claro, ha ocurrido la tragedia a veces que los pacientes quedan con compromiso bilateral, sí, pero no es tan común. Ya, y eso ya es irreversible. No siempre, no Ya. siempre. Hay varias alternativas terapéuticas para los pacientes con retinopatía. ¿Y como qué alternativas terapéuticas hay para pacientes con retinopatía? Las formas leves y moderadas de la enfermedad requieren control del azúcar, control de la presión arterial, control del colesterol, control del peso. Esos pacientes diabéticos que tienen una retinopatía en las fases iniciales, si se cuidan, pueden estancar la enfermedad. Hay un examen re importante que se hace para los pacientes diabéticos, que es la hemoglobina glicosilada. Ujú. Le llaman la hemoglobina acusete porque le permite a uno saber cómo ha estado el control de la diabetes meses antes. Porque la glicemia, que es el examen de sangre que se hace en el instante, es una fotografía instantánea de un momento. En cambio, la hemoglobina glicosilada es la cantidad de azúcar que se va acumulando en la hemoglobina y en otros tejidos también. Por lo tanto, es una forma de saber cómo ha andado el control del paciente para atrás. Y si esa hemoglobina está en 7 o menos, ese paciente está estabilizado y puede mantener su retinopatía estable sin tener patología por mucho, mucho tiempo, sin tener complicaciones. Una persona que puede tener diabetes, no necesariamente tiene inmediatamente, como lo conversamos anteriormente, síntomas en su visión. Pero una vez que la persona ya le diagnosticaron diabetes, ¿cuándo, en qué momento debería hacer un chequeo con el oftalmólogo? Depende del tipo de diabetes. Los pacientes con diabetes tipo 1, que son los que usan insulina desde la entrada, en general saben cuándo su enfermedad debutó. ¿Ah? Eso es la diabetes que le da a la gente joven en general. En esos pacientes, uno como sabe el debut, se ha calculado de que es muy poco probable que hagan la enfermedad antes de 5 años. Ujú. Así que lo que se recomienda es que esos pacientes se hagan el examen de fondo de ojo a los 5 años desde el diagnóstico. Los pacientes diabéticos tipo 1. Tipo 1. Tipo 1. Los diabéticos tipo 2, que es la diabetes más común del adulto, ellos pueden tener esta enfermedad que es silente y que pueden estar muchos años con la enfermedad y sin saber que la tienen. Entonces, cuando un paciente es adulto y es descubierto con diabetes, se recomienda hacer un examen de fondo de ojo con pupila dilatada en el momento del diagnóstico. Cuando se diagnostica la diabetes, tiene que ir a hacer el primer fondo de ojo para ver cómo está. Usted habla siempre de pacientes adultos, pero problemas visuales causados por diabetes se pueden dar también en niños. Es poco común. Es poco común que se vea en gente joven, porque generalmente los pacientes y ellos, como cuando se empiezan a cuidar y empiezan con este monitoreo más estricto, no hacen la enfermedad o la hacen tardíamente, cuando son adultos. Y Pero me ha tocado ver pacientes y tratar pacientes que de repente han abandonado el tratamiento con insulina y quedan en muy malas condiciones. y, por ejemplo, para los pacientes que son adultos, ¿hay algún rango de edad en donde se repita más la retinopatía diabética? Ahora, como están las cosas, ya uno la puede encontrar ya en bastantes rangos etarios. Me ha tocado tratar pacientes muy tan jóvenes como a los 20, 30 años. Pero claro, es una enfermedad que uno ve un poquito más desde los 50 años en adelante. ¿Es una enfermedad hereditaria o también depende mucho de los hábitos que uno tenga en su día a día? La, la diabetes tipo 1 tiene un contexto hereditario bien importante. Y la diabetes tipo 2, que es la del adulto, también se relaciona a una parte hereditaria en menor grado, pero también está vinculada a los hábitos que las personas tienen. Ah, perfecto. Sí. Y en lo que es hereditario que mencionaba la diabetes tipo uno, por ejemplo, si nuestros padres son diabéticos o nuestros abuelos,
¿Nos recomendaría hacernos un chequeo? Por supuesto, claro. Si tenemos padres con el antecedente de diabetes, hay que estar haciéndose los exámenes preventivos, que son los clásicos, y dentro de eso está el examen de glicemia. Una vez que ya el paciente está diagnosticado con retinopatía diabética, ya tiene que hacerse controles con su médico oftalmólogo frecuentemente y también ciertos exámenes, nos imaginamos. Usted mencionaba el fondo de ojo, pero también hay otro tipo de examen que se tenga que realizar con los tecnólogos médicos. Como son tantos los pacientes diabéticos que hay, muchas veces las horas de oftalmólogo no alcanzan. Ujú. Entonces, ha ido tomando ese rol un poco el tamizaje con fotografías de fondo de ojo, que lo hacen los tecnólogos. Eso se Perfecto. llama retinografía. La retinografía, ok. Claro, esa tecnología ya cada vez más sistemas periféricos o consultorios la están adquiriendo. De esa forma, el tecnólogo toma la fotografía, se deriva en la foto a un centro de análisis y ahí se determina en qué etapa de la retinopatía está el paciente. Y para el caso de retinopatías que están en etapa más avanzada, ¿qué tipo de tratamiento se le puede dar a esos pacientes o puede terminar en una cirugía? Claro, claro. Afortunadamente, no son tantos los pacientes que caen en las formas avanzadas de la enfermedad. Yo creo que ha colaborado mucho el hecho que la diabetes sea incorporada en las garantías explícitas de salud, en el Ya, en GES. el GES. Por lo tanto, los pacientes tienen más acceso a la cinta, a los tratamientos, a la insulina. Así y todo, se ha calculado que entre un 5 y un 7% de los pacientes diabéticos pueden alcanzar las formas avanzadas de la enfermedad y esos pacientes muchas veces van a requerir tratamiento con rayo láser, inyecciones intraoculares de fármacos que antagonizan la filtración de líquido e incluso algunos pacientes pueden llegar a cirugía, que se llama vitrectomía. Eso es cuando el humor vítreo se llena de sangre, el paciente pierde la visión y la única forma de poder rehabilitarlos es quitándoles el humor vítreo con una operación, Doctor, me gustaría profundizar un poco más en cada una de estas cirugías y procedimientos. Partió hablándome el láser. del láser, ya un procedimiento tenemos entendido que se llama panfotocoagulación. Claro, Eh, eso se hace para, para poder limitar el avance de la enfermedad. El láser no mejora la visión. El láser lo lo que hace limita, es estabiliza la enfermedad. se puede decir que la detiene por un momento. Bueno, sí, depende mucho del paciente. Si el paciente Ya. se cuida, ese láser le puede servir muchos años. Y, Y lo que hace uno en el láser es tratar con disparos de fotocoagulación la retina que está del centro hacia afuera, la parte periférica de la retina, que es la retina que más se afecta con este corte de circulación que produce la enfermedad. respecto a lo que menciona de los láser, es muy común ver que los pacientes vienen a varias sesiones, o sea, Sí, no es solamente una. ¿Cuántas sesiones máximo podría tener un eh, paciente de si láser? un paciente es colaborador, el tratamiento se puede hacer en 2 sesiones. En dos En dos sesiones. sesiones, la mitad de la retina en una sesión y la mitad de la otra retina en otra sesión. Conservando, por supuesto, la zona central, que es la que tiene a cargo la visión fina. No se Claro. trata la retina completa, porque si Ah, tratamos la ok. retina completa, nos quedamos sin visión. Ya cuando se trata la retina, Se eso ya trata la es retina cirugía. periférica, la Ok. retina periférica. Pero hay Y pacientes que toleran mal el láser o que les molesta un poco, entonces hay que ir con ello un poco más lento y hay que hacer más sesiones. en relación a los estilos de vida que podrían llevar las personas que tienen diabetes, principalmente retinopatía diabética, ¿qué consejo le daría a una persona que tiene diabetes para proteger su vista? Hay múltiples estrategias que los pacientes pueden tener, pero dentro de las cosas que uno recomienda es, primero, ser muy cuidadosos con todo lo que consume. Eso, para que mantenga sus glicemias estables, tiene que ser muy cuidadoso con todas las cosas las azúcares refinadas, porque hay azúcar escondida en muchos alimentos. Por Ujú. ejemplo, el ketchup puede tener mucho azúcar, por supuesto que los pasteles, las tortas, el pan que uno lo ve que puede ser salado también tiene azúcares refinados. Entonces eso dispara el azúcar. También es importante que hagan ejercicio. El ejercicio les ayuda a bajar la glicemia.
Y eso también les mejora otros parámetros también, baja el perfil lipídico, baja el colesterol en este caso. Y Eh, bajar esos indicadores puede ser beneficioso para su salud visual, y para todo, para todo. para todo, claro. También que bajen de peso. Eso es súper complicado, pero los hábitos alimenticios saludables y el ejercicio regular, si eso se hace bien, eso inmediatamente va generando una disminución en el peso. Y la disminución en el peso genera un fenómeno que se llama disminuir la resistencia a la insulina. Que es una cosa que pasa en la gente que es sobrepeso o obesa, que producen insulina y la insulina no alcanza a hacer el efecto suficiente para bajar el azúcar de la sangre. Y se va acumulando el azúcar y va generando todos los daños, no solamente en el ojo, sino que en el riñón y en los pies y en los nervios. Y, Eso. Y que consulten, eso es súper importante, que se estén consultando en forma regular a su médico tratante. y respecto a algo que es muy importante, perdón, o muy relevante en estos tiempos, todas las personas utilizan pantallas. Sí. ¿Cómo podría afectar las pantallas o también la lectura a las personas que tienen retinopatía diabética? El hecho de trabajar con una pantalla en sí no afecta. Lo que sí, los hábitos eh, asociados al uso de pantallas generan mucho sedentarismo, ¿verdad? Porque es muy entretenido quedarse sentado en un sillón viendo redes sociales y uno puede Claro. estar horas y horas sentado haciendo eso y no te mueves. Y el hecho de no moverse es lo que puede ser perjudicial. ¿Ah? Pero el hecho de ver pantallas o trabajar con un computador en sí no afecta al ojo directo. ¿Usted qué le diría a los pacientes que viven con diabetes, pero que nunca se han hecho un examen ocular? ¿Qué recomendación les daría? Una de las principales las cosas que les recomendaría es que eh, tengan un cambio radical en sus hábitos. Es una cosa que cuesta, eh, pero es una enfermedad que es crónica, que les va a acompañar el resto de su vida. Pero si las personas se concentran y tienen una reflexión profunda de su enfermedad, pueden convivir con ella de muy buena manera, de muy buena manera. Hay, ¿cómo se llama? Muchas estrategias nuevas ahora. Hay unos chips incluso que pueden dar la glicemia en tiempo real. Actualmente en los supermercados hay muchos alimentos que son sin azúcar o con harinas que no tienen tanta, ¿cómo se llama?, productos refinados. Entonces, todas estas cosas ayudan mucho a que la dieta no sea tan pesada para los pacientes. Y otra cosa importante es que consulten, que se hagan ver con sus médicos tratantes, con sus médicos internistas o con su endocrinólogo, con su nutricionista y al oftalmólogo en estos plazos que yo le conversaba. El diabético tipo 1, que se sabe cuándo debutó, que se haga un fondo de ojo cuando hayan pasado 5 años de su enfermedad. Y el diabético tipo 2, cuando se descubrió su enfermedad, que haga un control de fondo de ojo inmediatamente cuando se supo que es diabético. Hay un tema también en las mujeres que son diabéticas que se embarazan. Eso es un tema bien interesante. Lo que pasa es que durante el embarazo, muchas de las hormonas del embarazo suben el azúcar. Por lo tanto, una mujer diabética que está mal controlada, que se embaraza, puede rápidamente escalar en su retinopatía. Por lo tanto, ellas también necesitan un control durante el primer trimestre del embarazo para poder determinar en qué grado de retinopatía está y hacer un seguimiento estricto en los trimestres siguientes hasta que tenga su parto. ¿Cuál es el mensaje más importante que deberían recordar los pacientes diabéticos sobre su visión? Una de las, una de las cosas importantes que tienen que saber es que esta es una enfermedad que los puede dejar ciegos. Si no se tratan, si no se cuidan, si abandonan los tratamientos, esta enfermedad puede avanzar a la ceguera y muchas veces puede ser una ceguera irreversible. Sin embargo, si abrazan algunas estrategias de vida saludables, esa enfermedad puede dilatarse y llegar nunca o muy tardíamente. Doctor, muchas gracias por su tiempo y buena disposición para explicarnos con tanta claridad
un tema muy importante para los pacientes, que es la diabetes. Muchas Así gracias, que, Claudio. Con muy mucho a- gusto. si este contenido te ayudó o te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube ISBTV, porque en ISB te queremos ver bien.